Después de más de 2 décadas de la firma de los acuerdos de paz y el nuevo rol asignado a la Fuerza Armada, ¿cómo se puede definir el papel que ha jugado esa institución y sobre todo su involucramiento en apoyo a labores de seguridad de la Policía Nacional Civil? Esas y otras preguntas aquí en 8 en punto. Este es el momento de todos. Banco Agrícola nos hace un llamado a la reflexión, a que nos demos cuenta que este es el momento de hacer que las cosas sucedan, de superar adversidades y sobrepasar límites. Es nuestro momento de construir un mejor país todos. Buenas noches, bienvenidos a 8 en punto, gracias por estar con nosotros. Tema central de reflexión de esta noche, la Fuerza Armada, la seguridad pública y los derechos humanos en nuestro país. Esta noche queremos agradecer que nos acompañan en la entrevista 2 amigos periodistas. Está con nosotros César Castro, él es el jefe de redacción de la revista Factum. César, bienvenido. Buenas noches, un gusto. Buenas noches, muchas gracias. Excelente, también agradecemos a Fernando Romero, también integrante del equipo de la revista Factum. Fernando, bienvenido, buenas noches. Gracias, William, gusto. Excelente, bueno, para comenzar entonces, ustedes han desarrollado durante el año muchas investigaciones importantes, cruciales para la vida política, económica, pero ahora hay un tema central que me interesa, para hoy que estamos haciendo un esfuerzo por evaluar cómo ha estado 2018 en tema de seguridad pública, toda esta parte de involucramiento de la Fuerza Armada, el asunto de los derechos humanos que es crucial, y sobre este tema ustedes han trabajado una investigación muy importante. Les decía antes de comenzar la entrevista, bueno, leíamos ahí el fiscal general de la República con declaraciones diciendo de que existe una red criminal al interior de la Fuerza Armada, ¿no? Referencias directas, pero esto tiene que ver también con una investigación. César, a lo mejor si nos colocas un poco en perspectiva la investigación que han desarrollado y que obviamente la ha trabajado a profundidad Fernando, que ya nos dará detalles. Bueno, gracias por la invitación, William. Para nosotros, para la revista Factum, siempre ha sido muy importante estar fiscalizando el rol que juegan instituciones del Estado, en particular en lo que concierne a uno de los principales problemas del país, que es la seguridad. El involucramiento de la Fuerza Armada en labores de seguridad lo vuelve más relevante, junto con la Policía Nacional Civil. En este contexto, Fernando Romero, en el último año, se dedicó a darle seguimiento a un caso que, si uno lo veía, aparentemente no tenía cosas más que decir, es decir, era un caso que comenzó por el robo de una pistola a un militar, a un oficial, y que devino en el descubrimiento de una red. Nosotros lo llamamos casi como el club del crimen que carcome la Fuerza Armada, porque lo que descubrimos fue como un caso de un robo de una pistola activó varios mecanismos dentro de la Fuerza Armada que permitieron una serie de abusos contra población civil. Descubrimos además cómo la Fuerza Armada, en este caso, puede trabajar de una forma bastante institucional. Yo creo que eso es importante que decirlo, porque si bien es cierto, esto no es toda la Fuerza Armada, y eso hay que ser muy, muy sensatos al decirlo, en este caso en particular, los recursos de la institución fueron destinados para apoyar a personas que estaban atentando contra la ley, atentando contra derechos humanos básicos, y que planificaron matar a testigos que estaban a punto de declarar, y además usaron recursos como las pocas pensiones que tienen los militares para ayudar a estos que estaban reñidos con la justicia. Entonces, lo que vimos es una serie de prácticas en la institución que son preocupantes después de tantos tiempos, después de la firma de los acuerdos de paz, que muestran a una Fuerza Armada que yo creería que los ciudadanos deberíamos estar preocupados, porque pensábamos que estas prácticas deberían estar en el pasado, y sin embargo vemos
cómo desde la Fuerza Armada se han planeado ejecuciones extrajudiciales donde hay conversaciones que fueron intervenidas por la Fiscalía y que lo que sugieren es una relación directa entre oficiales de inteligencia de la Fuerza Armada con grupos fuera de la ley, con incluso pandillas. Entonces, es un caso que te destapa básicamente una cloaca en la institución armada, y eso es preocupante. Ya, ahora bien, Fernando, solo definamos una cosa. Entonces, ¿estamos hablando de un comportamiento que tiene que ver con el tema de institucionalidad que involucra a toda la institución, o es un hecho aislado, para que entremos al detalle? Veamos. Mira, materialmente se podría hablar de un hecho aislado. Sin embargo, a través de todo el texto, a través de toda esta historia, hemos podido de alguna manera establecer patrones de conducta de la Fuerza Armada de El Salvador, precisamente en el momento de reaccionar cuando se topa con la autoridad civil. Es decir, desde los acuerdos de paz, sabemos que tenemos una Fuerza Armada en el papel, obediente, obediente a la autoridad civil, obediente al poder civil. Sin embargo, a través de toda la historia se puede ver esa línea, una línea acerca de que los militares de alguna manera creen, y eso lo ves en todos los casos dentro de la historia, los militares creen que pueden tener impunidad en todo momento, hagan lo que hagan. Y eso se ve reflejado desde su principal cabeza, que es el ministro de la Defensa, en las formas como él se expresa ante la población con conferencias de prensa, y también lo ves al nivel más mínimo, cómo se comporta precisamente un sargento de esta tropa cuando va al departamento de Aguachapán a hacer una misión y se topa con la policía, y al momento de preguntar qué es lo que está sucediendo ahí, por qué no andan supervisión policial estos 8 soldados, la respuesta es que ellos así trabajan y que no andan siendo supervisados por nadie y no le andan reportando a nadie sus misiones. Entonces te vas dando cuenta que desde los planos más inferiores de la Fuerza Armada hasta las cabezas está pasando esto. Ahora bien, un arma es la que activa esto, digamos, por el robo de un arma es que se descubre esto, pero es una cuestión, una situación muy coyuntural, o estamos viendo una estructura entonces en sí. No, la estructura que se descubre es precisamente a partir de este robo de esta pistola al coronel Federico Reyes Girón, que en este momento y en aquel momento también es director financiero del Ministerio de la Defensa. A 2 semanas luego del robo, ves a esta tropa de 8 soldados que todos pertenecen al Batallón de Información y Análisis del Ejército, el BIAE, que es el brazo operativo de la inteligencia de la Fuerza Armada. Los ves haciendo esta misión en Aguachapán para, según la misión oficial, verificar qué había pasado con el arma. Pero en todo caso, pues ya estaban interviniendo en terreno, privan de libertad a 2 personas, las torturan, y es ahí que son sorprendidos por la policía. Bueno, nos quedamos en ese punto. Tengo que hacer la primera pausa comercial. Cuando regresemos un poco, si me explican ustedes en qué momento es que se rompe, porque uno piensa que hay una línea muy delgada, ¿no?, en el tema de los roles establecidos en el caso de la Fuerza Armada, la Policía Nacional Civil, y en qué momento es que se rompe esa línea, pues, o sea, que a veces tú decías, por ejemplo, el hecho de que la policía encuentra a los soldados, los interrogan y dicen, bueno, así operamos nosotros, de esa manera, o sea, pero están haciendo labores prácticamente de seguridad pública. Exactamente. Bueno, me explican después. Vamos a ir a la primera pausa comercial. Regresamos. Banco Promérica cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas, donde te atienden en 20 minutos o menos. Continuamos en 8 en punto. Nuestros invitados: César Castro, jefe de redacción de la revista Factum, y también Fernando Romero, de revista Factum. A ver, les decía entonces un poco esa inquietud, ¿en qué momento es que se rompe esa línea, ¿no? Hay una línea muy delgada ahí, invisible desde luego, pero ¿en qué momento es que se puede rebasar esa línea, o la ha rebasado la Fuerza Armada o algunos elementos de la Fuerza Armada?
Y entonces, ¿hasta dónde eso significa también un rompimiento en el tema que tiene que ver con, incluso algunos dicen que es un tema de Estado de Derecho, de constitucionalidad? César. Pues yo estoy de acuerdo con la gente que señala que eso es atentatorio no solamente a la Constitución, sino además con el espíritu de los acuerdos de paz. A ver, hay que recordar que el uso de la Fuerza Armada en labores de seguridad pública pues se ha usado en los últimos gobiernos. Digamos, donde fue más evidente fue en el gobierno de Mauricio Funes, y el gobierno del actual presidente Sánchez Serén lo mantuvo. Hay que hablar también de una desnaturalización de esa idea de tener a la Fuerza Armada junto con la Policía Nacional Civil combatiendo a las pandillas. Desnaturalización de ambas instituciones. Ahora, esto se advirtió desde su momento, César. Recuerdo cuando toda la discusión estaba ya de involucramiento. Entonces, incluso alguien decía, es que sacar al ejército a las calles es fácil, el asunto es regresar a los cuarteles, y un poco en referencia a una situación como esta. Y lo que pasa es que tenemos una Fuerza Armada que, si bien es cierto, poco después de la firma de los acuerdos de paz, cumplió bien su papel en el sentido de mantenerse al margen, que es donde le corresponde estar, porque el papel constitucional de la Fuerza Armada está bien delimitado. Tiene que ver con la soberanía nacional, o sea, está delimitado, pero cuando hacen estos experimentos, teniendo en cuenta la herencia de esta Fuerza Armada, porque si bien es cierto que hay un joven militar que puede estar de alta hace poco en la Fuerza Armada, ese gen que les meten en la Fuerza Armada no sé cómo denominarlo, pero hay como una cuestión de nadie puede contra nosotros, o sea, nosotros estamos un poco por encima de cualquier cosa. Pero este tema no tiene que ver con el tema generacional entonces, sino de que yo creo que está presente. Yo creo que tiene que ver en la formación, con la herencia de esta Fuerza Armada. Tuvimos décadas de militarismo en El Salvador, y eso pesa en la historia reciente nacional y en la pasada. Y si tenés a una institución de la Fuerza Armada que supo en su momento aceptar el cambio en el momento de la historia que tuvimos después de los acuerdos de paz, había algo ahí que nunca cambió. La Fuerza Armada tampoco se preparó, no hubo una formación en derechos humanos idónea, en lo que se esperaba, y entonces poner a los militares de nuevo a la calle, hacer labores que no les corresponden, simplemente les estaban dando el poder, un poder casi incontrolable. Cuando el gobierno se rompe la tregua, en el gobierno Funes, y posteriormente el gobierno de Sánchez Serén decide irse de guerra directa contra las pandillas, ¿qué pasa? Tenés una Fuerza Armada que está acostumbrada a irse a la guerra y le das libertad a la policía, obviamente iba a pasar lo que está pasando ahorita. Las investigaciones de facto en los últimos 2 años te apuntan a eso. Y la gente nos pregunta, ¿y por qué tanto interés en investigar a la policía, a la Fuerza Armada? Porque precisamente son instituciones que deberían actuar pegadas a la ley, y porque son las instituciones que están, en teoría, garantes de nuestra seguridad y de nuestra soberanía nacional, y sin embargo, por hacer estos experimentos raros, por hacer estas estrategias fallidas, creo yo, nos vemos en que ahora muchas comunidades, en comunidades pobres básicamente, a los policías les tienen miedo, o a los soldados les tienen miedo, precisamente porque los jóvenes piensan que los van a capturar por el mismo hecho de ser jóvenes. De acuerdo. Ahora bien, Fernando, ¿esto era evitable o no? Que llegara un poco a una situación como esta en el caso de la Fuerza Armada, sobre todo porque si hay un poco la preocupación de si esto tiene que ver con institucionalidad o no. Sí, yo creo que sí, obviamente se pudo haber evitado imponiendo la institucionalidad e imponiendo de verdad el espíritu de los acuerdos de paz, cosa que ningún presidente de la República como comandante general de las Fuerzas Armadas ha logrado hacer. Es decir, parece que el cuerpo militar sigue sin, digamos, tener una voz de mando desde lo civil, pese a que la ley lo dice. Si te vas desde los acuerdos de paz, no ha habido un presidente de la República que, digamos, vos lo veas ordenando, reestructurando, poniendo orden allá adentro en la Fuerza Armada, pese a que ha sido señalada, ha sido denunciada por violaciones a los derechos humanos en tiempo de paz. Ahora, si tomamos el caso de investigación que ustedes hicieron como punto de partida, no es un hecho en términos de decir que ocurrió de una manera espontánea. ¿Ustedes creen que todo esto requiere un nivel de connivencia de altos niveles en la Fuerza Armada? Es correcto, precisamente porque digamos, una de las grandes revelaciones de esta investigación es que se trata de 3 oficiales de alto rango
todos del conjunto 2 de inteligencia de la Fuerza Armada involucrados en esta red. Ellos son los encargados, en todo caso, de montar esta red en la que había policías, había abogados, había médicos, había civiles informantes. ¿Ya? La inteligencia trabaja precisamente con informantes. Entonces ellos montan toda una red como si se tratara de que van a defender la soberanía nacional. Ahora, pero vuelvo, no estamos hablando de situaciones así como espontáneas que se crearon, sino que ya es algo mucho más pensado. Pero fíjate que hay una cosa bien interesante y después le dejo la palabra a Fer. Bien, lo terrible de esta investigación, lo terrible de lo que muestra es cómo, fue todo el aparato de inteligencia de la Fuerza Armada cuando después de un robo de una pistola se activa para ver de qué forma pueden neutralizar o posiblemente ejecutar a 2 personas. Vos decís, no es posible que para eso funcione la inteligencia de la Fuerza Armada. Y sin embargo, yo no sé si sea espontáneo en el hecho de que lo hagamos así, pero si incluso hubiera sido espontáneo, estuvo con el conocimiento no solo de esos oficiales de alto rango en un conjunto importante como la inteligencia, sino que además el Estado Mayor y el ministro lo sabían. Sí. Y nadie dijo nada, nadie dijo, no paren eso. Porque incluso cuando había que darle apoyo a estos militares que estaban procesados, a ellos sí se les dio dinero del IPCHA para poder pagarles las deudas que tenían. Entonces, probablemente fue espontáneo, pero que sea espontáneo no lo hace menos preocupante. Claro. Sí. Ahora, y todo esto, Fernando, la Policía Nacional Civil ausente de todo. O sea, aquí la Fuerza Armada actuando por su... Correcto. Por su cuenta. Incluso la sorpresa que se lleva la policía, cuando ellos privan de libertad a uno de los jóvenes, la mamá de uno de ellos llamó a la policía para poner la denuncia. Y es que se activa en la policía entre Apaneca y Ataco y empieza a haber patrullajes. Y es precisamente que logran interceptar al pick-up del Ministerio de la Defensa que llevaban los soldados. Lo detienen, se dan cuenta de ¿Por una cuestión de casualidades? No, porque ya había una denuncia. Hubo aviso de parte de la mamá de uno de los jóvenes. Andaban patrullando. Sí. Entonces, sucede eso, los interceptan, los detienen, ven a los 2 jóvenes que los tienen amarrados y pues empieza de alguna manera una discusión que es, como te digo, claro, pasa este diálogo de nosotros no tenemos por qué andar supervisados por nadie y no le rendimos cuentas a nadie. Y al final que hubo un convencimiento de parte de este sargento de la policía de llevárselos a la delegación. Quizás los militares pensaron que les iban a ayudar con los jóvenes, ¿verdad?, a encontrar la pistola del coronel. No sé qué les pudo haber pasado por la mente en ese momento exacto, pero decidieron seguir a la policía. Y es ya en la delegación de Apaneca, en Ahuachapán, donde les informan que están detenidos por privación de libertad. Bueno, tenemos que hacer una pequeña pausa nuevamente y aquí, bueno, salta la duda de dónde están los mecanismos de control interno en la Fuerza Armada, incluso en la Policía Nacional Civil, por otros casos que ya hemos conocido. Vamos a una pausa, regresamos. Bien, dejábamos entonces planteada la inquietud en el segmento pasado y es dónde están los controles de mecanismo interno en este caso de la Fuerza Armada, Fernando. Es decir, qué es lo que está pasando al interior de la Fuerza Armada, que es un poco lo mismo que ha habido alrededor de la Policía Nacional Civil sobre el tema de la inspectoría. O sea, ¿qué es lo que está habido? ¿Ha habido alrededor de esto un relajamiento o una neutralización de este tipo de estructuras que son claves también para poder, digamos, llevar el control de un poco el comportamiento, de las actitudes de ambas instituciones? Dentro de la investigación nosotros pudimos reportear precisamente qué hace la Inspectoría General de la Fuerza Armada. Y la respuesta que obtuvimos, digamos de forma quizás no tan oficial, pero es que esta Inspectoría General se ha remitido bajo el mandato del general Munguía Payés a ser una mera supervisora de actos administrativos, disciplinarios si lo quieres ver de esa manera, pero no se encarga, por ejemplo, de investigar
posibles ilícitos, posibles delitos de los elementos de la Fuerza Armada. Como te digo, se remite nada más a una mera supervisión administrativa disciplinaria, precisamente por decisión del mismo ministro, porque no existe en la ley ningunas atribuciones específicas de la Inspectoría General de la Fuerza Armada. Es decir, existe la institucionalidad, pero no existen esas atribuciones específicas que le puedan dar facultades al inspector general de abrir expedientes por delitos, más allá de que sean disciplinarios, pues. Hay una cosa, William, sí, perdón, que nosotros siempre hemos dicho que en estos casos en particular ha brillado la ausencia del presidente. El presidente, hay que recordarlo, y Fer lo decía hace un ratito, que es el comandante en jefe de la Fuerza Armada. Uno esperaría, y además no deja de ser irónico, pues, porque fueron la ex guerrilla, uno esperaría, no sé, quizás un poco más de control sobre la Fuerza Armada, pero no. Cuando hemos visto exabruptos del ministro de la Defensa en respuesta de diversos señalamientos de parte de investigaciones, ya sea de la Fiscalía o investigaciones periodísticas que dan a conocer abusos de la Fuerza Armada, la respuesta del presidente ha sido el silencio. Y yo creo que es una cosa que hay que vigilar muy de cerca, porque el poder que ha acumulado esta Fuerza Armada en los últimos años lo llevan a poner casi como, bueno, sin el casi, es un poder real fáctico otra vez. Es decir, que el ministro de la Defensa hace poco dijera de nuevo, después cuando se armó el relajo, que ellos estaban para ser garantes de todo, en la coyuntura cuando uno de los candidatos a la presidencia estaba llamando o denunciando otro fraude. Eso también es preocupante, porque la Fuerza Armada es apolítica, o debería ser apolítica, y no vemos a ningún ejecutivo, no vemos al presidente, que es el jefe, poniéndole un alto, y eso es preocupante. Cuando vemos al ministro con una conferencia de prensa llena de oficiales, justo como se hacía durante la guerra, diciéndole al fiscal que no le va a hacer caso, que no le va a abrir las instituciones para que entren a buscar archivos, porque no se lo van a permitir, o que tienen que pasar, o darían sus vidas. Sí. Creo que eso fue lo que dijo en su momento el general Munguía Payés, y nadie le para el carro, nadie pone orden, el presidente, pues entonces dice, ¿a quién está supeditada la Fuerza Armada? Y eso es una de las cosas que en los últimos 10 años, donde el general Munguía Payés ha sido como el señor dentro de la Fuerza Armada, uno dice, es que ha acumulado un poder importante, un poder y además un capital político que estoy seguro que los partidos lo están viendo. O sea, el general Munguía Payés ha de estar, no sé, porque sabe lo que tiene detrás. ¿Y esto puede ser, desde tu punto de vista, puede ser peligroso? Yo creo que es peligroso, porque de nuevo la institución armada es una institución, debe ser apolítica, porque nuestra historia nos dice todo lo que no hemos pasado, que la Fuerza Armada no debe involucrarse de nuevo en temas políticos. Ahora, mal no fue. Sí. Mira, antes de los acuerdos de paz, como cuando los militares controlaban el destino de El Salvador. Ahora bien, pero entonces la Fuerza Armada, desde tu punto de vista, nunca debió involucrarse en labores de seguridad pública. ¿Crees que lo mejor hubiera sido, lo más sano, lo más sensato hubiera sido mantener siempre separada la institución? Yo creo que sí, porque para eso hicimos una Policía Nacional Civil, justamente porque la necesidad de la Policía Nacional Civil en ese momento era porque había policías militarizadas, y ese concepto de militar y estar ajeno a la autoridad civil y de cara a todo lo que pueda hacer impunidad, eso no le hacía bien al país. Yo creo que la idea de la Policía Nacional Civil en su momento fue muy buena, y desgraciadamente luego se degradó, pero eso es lo que tuvo que haber sido, fortalecer a la policía y hacer un montón de cosas que no se hicieron. Y la Fuerza Armada dejarla en los cuarteles solamente para lo que se necesita, para lo que dice la Constitución. Ahora bien, Fernando, un poco hay en términos de confianza en las instituciones, cuando uno revisa, por ejemplo, la última encuesta que hace Latinobarómetro en 2018 de la institucionalidad en América Latina, ¿no? En las mediciones generales, las iglesias aparecen con el 63% sobre el tema de confianza en las instituciones, pero la Fuerza Armada aparece con un 44%, después sigue la policía con 35%. Estoy hablando en esta perspectiva latinoamericana, ¿no? Pero o sea, las instituciones militares en América Latina gozan de ese nivel de prestigio, pero sí. Siempre existe esa preocupación, ¿hacia dónde vamos? Exactamente. Pasa que habría que estudiarnos nosotros mismos también como sociedad. Es decir,
¿Cómo vemos este tipo de autoridades? Que al final de cuentas la Fuerza Armada de alguna manera es parte de la autoridad, defiende la República, sí, pero precisamente cuáles son sus límites y para nosotros qué significan esas autoridades. Si te das cuenta, y acabas de mencionar a dos instituciones conocidas, primero por su conservadurismo, por su alto grado de, digamos, dogma, como la Iglesia y el Ejército. Y eso está en el, digamos, en el chip de la gente. A la gente parece que le gusta esta parte muy conservadora, muy cuadrada, muy dogmática, y es por eso que no te parezca raro que las iglesias siempre aparezcan cerca de los ejércitos. Parece que es sí, un tema más sociológico, si lo querés ver de esa manera, es cómo la gente percibe a la institucionalidad y si de verdad la gente tiene este chip de los valores democráticos, cosas que no necesariamente puedes ver en instituciones muy, muy conservadoras. Bueno, y es que siempre retomando, César, el tema del Latino Barómetro 2018, cuando se habla de apoyo a la democracia, es un poco interesante ver las estadísticas, ¿no? Porque en los extremos aparece Venezuela, el 75%, ¿no? Claro, Venezuela está en una situación totalmente crítica donde prácticamente no hay democracia. Pero en el extremo, con el apoyo del 28%, aparece El Salvador. Y está en las posiciones extremas, ¿no? Sí, yo no conozco el estudio ese, pero el que sí conozco fue los últimos recientes de la UCA que tienen que ver con El Salvador. Y ahí, por ejemplo, no tengo el dato ahorita, pero recuerdo cómo ha habido un retroceso en la confianza que tenía la población hacia, por ejemplo, la Policía Nacional Civil. Y el retroceso que ha tenido la confianza que tenía antes la población, que incluso en las encuestas de la UCA aparecía la Fuerza Armada súper arriba, sí, y cada vez va para atrás. Y eso tiene que ver mucho por la exposición que se le ha dado. La exposición que se le ha dado en el sentido de ponerlos al frente de la batalla contra el crimen, porque no estaban preparados para eso. La Fuerza Armada no tendría que hacer eso. Y sin embargo, ahí está. Entonces, el concepto que pueda tener la gente de su democracia, si vemos encuestas locales o la opinión que tienen de los políticos, yo creo que difiere bastante de eso. Pues. Sí. Yo entiendo que es como referencia, pero, sí, claro. pero en el caso nacional hemos visto como instituciones como la PNC, por desgracia, digo, porque no debería ser así, y la Fuerza Armada han retrocedido en la confianza que le tenía antes la gente. De acuerdo. Y si me dejas añadir, sí, por favor, para cerrar el segmento, sí. Muestras muy rápidas de por qué puede ser que esté bajando la confianza en la Fuerza Armada. No solo es este caso preciso que hemos plasmado en la investigación de Factum. Están las desapariciones de personas en Armenia, la desaparición de jóvenes en San Martín. Hay un caso de una condena en este año a 10 años de prisión a 4 soldados de la 4ª Brigada de Infantería por haber intentado matar. Le dispararon a una persona, a una víctima, y la dejaron en coma. Es decir, estamos viendo casos ya de violaciones graves a los derechos humanos de soldados en las calles de este país. Ahora, que sí puede entonces estar ya en el límite de un tema de si es institucional o no ya una situación como esa, o sea, de hechos recurrentes. Correcto. Bien, vamos a hacer la última pausa comercial. Cuando regresemos un poco a aprovechar, porque bueno, estamos en el cierre de año y los partidos políticos obviamente en campaña, un poco cómo el tema de seguridad pública debería enfocarse en los programas de gobierno, cómo debería plantearlo el próximo gobierno que tomará posesión a partir del 1 de junio de 2019. Vamos a la pausa, volvemos. Bueno, quiero comenzar con esto en el segmento de cierre. César, ¿está presente el tema de seguridad pública como debería ser en el enfoque, en la propuesta de las fórmulas presidenciales, en los programas de gobierno, por lo menos los que conocen hasta hoy ustedes, o no? La respuesta es bien clara y yo creo que es bastante obvia para todas las personas que vivan en este país o que estén familiarizadas. No. No, y es una pena porque, de nuevo, citando las encuestas,
una de las principales, si no la principal preocupación de los salvadoreños y salvadoreñas a día de hoy es la seguridad. Sí. Y eso es obvio, ¿verdad? Tenemos una cantidad de cadáveres que se nos acumulan diariamente por esta epidemia que tenemos todavía de homicidios. Si vemos cómo ha cerrado el año, desde septiembre que hubo un bajón, ahora ha incrementado hacia final de año la cantidad de homicidios diarios. Y uno esperaría que en el país que hace no demasiado, en 2015 fue el más violento del mundo, los candidatos estuvieran hablando sobre la seguridad, pero no nos hemos enfrascado en discusiones totalmente estériles. Uno pensaría que los candidatos estuvieran proponiendo cómo van a tratar, cómo van a lidiar de una forma efectiva contra las pandillas. Y lo que hemos visto de momento es que nadie está hablando de eso, porque evidentemente a nadie le conviene, y además porque triste... ¿Crees tú que hay como una especie de un acuerdo no declarado? No creo que sea un acuerdo. De no meterse con el tema de verdad y decir, por acá tenemos que enfrentar esto. Lo que pasa es que hay demasiados tobillos hinchados. ¿En todos los partidos? En todos los partidos. Desde el FMLN, que nosotros publicamos unos videos donde salía el actual ministro de Gobernación negociando con pandilleros, el ex ministro de Seguridad, Benito Lara, negociando con pandilleros. El Faro publicó videos de gente, del actual alcalde de San Salvador negociando con pandilleros. También el Faro ha publicado investigaciones de cómo desde la alcaldía de Nayib Bukele, el otro candidato en contienda, se negoció con las pandillas. Todos los partidos han negociado con las pandillas. Yo creo que están apelando a un recurso que lo hacen bastante bien nuestros partidos políticos. Nuestros partidos políticos en estos todos son iguales. Desde Gana, el FMLN y Arena. Y los candidatos se manejan de la misma manera. A que la gente se olvida de todo. Y están tratando este tema con pinzas porque saben que están involucrados. Porque ahí nomás, al cabo de unos años, todos negociaron con los partidos políticos, con las pandillas. Entonces, yo no sé si es un acuerdo, pero lo que sí está bastante claro es que al cabo de que uno quiera mencionar pandillas, se le va a recordar, ustedes negociaron con las pandillas, todos. Pero como nadie tiene la interés de decir, sí, bueno, sí negociamos, pero eso ya quedó atrás y pedimos disculpas, lo que no quieren hacer, porque no son decentes. Tenemos que, esta campaña está, el tema de pandillas, que debería ser que todos deberían estar pensando cómo van a resolver la vida de la gente, ¿no? Y estamos hablando de colores, estamos hablando de inglés, estamos hablando de puras tonteras, que realmente no le van a aliviar a la gente nada. ¿Cuál es tu opinión, Fernando, en esos mismos términos? Es decir, sobre de cómo debería de abordarse entonces el tema de seguridad pública, porque se habla un poco, de alguna forma, esa palabra sí la tienen más o menos todos los partidos, el tema de cómo recuperar la territorialidad que se ha perdido, ¿no? En el fondo, obviamente, se acepta que hay un problema serio en términos de recuperar la territorialidad. Claro, yo creo que obviamente tiene que haber un acercamiento a las comunidades, tiene que haber, es inevitable dialogar con las pandillas, pero una cosa es dialogar, tratar de solucionar estos problemas estructurales, y otra cosa es negociar la gobernabilidad. Y yo creo que el gran pecado que han tenido los políticos hasta ahora es que han buscado las pandillas buscando gobernabilidad. Es decir, les vamos a dar algo a cambio, pero nos dejan tranquilos, o reducen sus crímenes para nosotros vernos bien, o no toquen con un sentido utilitario. Muy utilitario, muy electorero, muy político, pero no de verdad han buscado ese diálogo, ese acercamiento para ver cómo arreglamos todos juntos este problema. Y obviamente en la represión, digamos, es exceso en todo. Carencia total de búsqueda de diálogos auténticos y un excesivos métodos represivos que llegan incluso precisamente al exterminio, cosa que no está permitida en la ley. La autoridad de este país no puede andar matando gente a diestra y siniestra. Ahora, ¿y creen ustedes que al final entonces, si las cosas se ven de esa manera, quien asuma la conducción de este país a partir del 1 de junio, entonces uno puede decir, bueno, entonces vamos a continuar tal cual ha estado todo? Mira, lo que pasa es que como no es un tema popular y además por todos los señalamientos que tienen antes, yo creo que quien llegue evidentemente lo va a tener que hacer de alguna u otra forma. El problema es que es un tema tan impopular que no da votos, yo creo que incluso los quita, que nadie se quiere meter con eso.
yo esperaría que quien llegue, y las muestras que hemos visto es como no hay una propuesta seria para tratar, tenga la suficiente sabiduría para no solamente o repetir las estrategias fallidas, las estrategias de represión fallidas, sino que entrar de lleno al problema y entrar a las comunidades y recuperar el territorio de verdad, preocuparse para que la policía en las comunidades sea un actor más social que algo puramente represivo, donde se le lleve agua, cosas básicas, William, agua y luz y calles a la gente. Eso no se hace. Entonces, claro, si vos no solucionás el caldo de cultivo que permite a las pandillas, eso va a estar ahí siempre. Y no vemos realmente un candidato ahora mismo que esté diciendo lo voy a hacer de esta manera, voy a actuar. No hay. Y los ofrecimientos que quedan a veces en el aire, porque en México Andrés Manuel López Obrador ofreció sacar al ejército de todo el tema de seguridad pública y al final ha dicho que va a continuar, ¿no? O sea, y al final, ya después de que tomó posesión, ahora es más de lo mismo. O sea, es triste. Bueno, se nos ha terminado el tiempo. Gracias entonces, César, por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. Muy amable. Fernando, es un gusto siempre que compartas con nosotros. Bueno, llegamos al final de 8 en punto. Le agradecemos a usted que ha estado con nosotros, que descanse, pase buenas noches.